Estamos hablando de estructura. La estructura de una presentación es la división, las partes que tiene. Pero para nosotros también es contraste, es variedad. Por lo tanto, se puede hacer estructura, se puede crear una estructura con muchos recursos. Con la voz, con el contenido, diferentes contenidos en diferentes momentos de la presentación. Tenemos muchas posibilidades. Una es con el discurso, jugar con el lenguaje. El discurso es para nosotros las palabras, las frases que vamos a utilizar, que vamos a decir. Una idea fundamental es que el discurso tiene que adaptarse al propósito, a las características de la audiencia, a las circunstancias. Y tenemos muchas posibilidades. ¿Cómo elegir el tipo de discurso más adecuado? Bueno, la verdad es que esto es un tema bastante extenso. Podríamos hablar incluso de las cientos de figuras retóricas que tenemos a nuestra disposición para elaborar un discurso, pero nos vamos a quedar con una idea tremendamente básica. Algo que ya dijo Aristóteles hace más de 2300 años. Y dijo que a la hora de comunicarnos, sobre todo de persuadir a los demás, tenemos tres posibilidades, tres enfoques. Podemos elegir uno de estos enfoques en función de lo que queramos o combinarlos incluso. Y estos tres enfoques son apelar a la lógica, a la autoridad y a las emociones. ¿Qué significa esto? Apelar a la lógica significa basar nuestro discurso, la elección de lo que contamos, nuestro lenguaje, las frases, en argumentos lógicos, en pruebas, en evidencias, algo que la audiencia pueda comprender y puedan razonar por ellos mismos. Y digan, lo entiendo, yo he hecho este razonamiento y he llegado a la misma conclusión, me creo lo que está contando. Eso es apelar a la lógica. Este puede ser un enfoque interesante, por ejemplo, para una charla divulgativa sobre un tema técnico. Voy a hablar de algo y voy a explicarlo. Y la audiencia tiene que entenderlo. Lo voy a intentar. Otra posibilidad es apelar a la autoridad. En principio, a la autoridad del que presenta. Pero muchas veces nos tenemos que construir esa autoridad, esa credibilidad, a lo largo de la presentación. Pero la podemos tomar prestada. Podemos recurrir a expertos, a estudios, a estadísticas fiables y hacer referencia a otra autoridad. Y la audiencia, si reconoce esa autoridad, si sabe quién es ese experto, si ve que es un estudio fiable, dirá, vale, me lo creo. Aunque no haya hecho yo razonamientos lógicos, pero hemos recurrido a la autoridad. Eso puede ser interesante, por ejemplo, cuando estemos hablando a colegas de un tema técnico, en un congreso científico. No tengo que explicarlo todo, ellos ya lo saben. Me remito a otros estudios, a otros expertos. Y la tercera posibilidad es apelar a las emociones. Es decir, que la audiencia sienta que eso tiene una carga emocional para ellos, que es algo positivo o negativo. Bueno, esta idea es muy interesante, pero ¿y cómo lo conseguimos? Recurriendo a historias que tengan una carga emocional, en que la audiencia se ve involucrada en esa historia, en las implicaciones de lo que estoy contando, que se vea que algo tiene implicaciones, vale para algo, tiene usos, tiene aplicaciones en el fondo, lo puede usar la audiencia. Bueno, apelar a las emociones no es fácil, pero puede tener sentido cuando nuestra presentación sea, pues, inspirar, persuadir, incluso cuando queramos que algo se recuerde más fácilmente. La carga emocional ayuda muchísimo. Esto los científicos lo tienen muy demostrado. El dar una carga emocional, aunque sea muy pequeña, a un dato ayuda mucho a que se recuerde. Bueno, pero no se trata tampoco de elegir, bueno, tengo una presentación, voy a apelar a las emociones. Podemos combinarlo incluso a lo largo de la presentación para crear estructura. Por ejemplo, cuando tenemos una presentación informativa podemos pensar, no, emociones nada, muy equivocados. Todos los expertos coinciden en la importancia de combinar la lógica, la autoridad con las emociones. Gonzalo Álvarez ha dicho, a nuestras presentaciones les sobra cabeza y les falta corazón. Tenemos que buscar ese lado emocional. Una presentación informativa, ¿qué papel, en qué lugar de nuestra estructura tienen cabida las emociones? Al principio y al final, incluso en medio. ¿Por qué? Porque al principio tenemos que enganchar a la audiencia. Entonces hay que apelar a las emociones para que vean que lo que vamos a contar tiene implicaciones, es positivo, es negativo, le solucionamos un problema. Entonces una buena forma de empezar es con historias, hablando de las aplicaciones de lo que voy a contar. Lo vamos a elaborar más adelante. Durante el desarrollo es más interesante, en una charla informativa, recurrir igual a la lógica y a la autoridad, pero no dejar que todo sean datos, datos, datos. Es interesante intercalar
pequeñas historias, anécdotas, analogías, metáforas, porque aportan esa carga emocional que ayudan a comprenderlo y a recordarlo. Y cuando llega la parte final, vuelta a las emociones. A la audiencia les hemos solucionado un problema. Por lo menos tienen que saber algo que antes desconocían, y eso tiene que ser beneficioso para ellos. Beneficio, positivo, una emoción. Pues tenemos que darle por ahí. Tenemos muchos recursos para la hora de distinguir el discurso a lo largo de una presentación. Depende del propósito, de la audiencia, también incluso de nuestro estado de ánimo. Pero tenemos que dar un pensamiento a qué tipo de discurso vamos a utilizar. Voy a continuar con una pregunta relacionada con el discurso muy habitual, y es: ¿debo memorizar el discurso? ¿Me lo tengo que aprender de memoria? Bueno, tenemos en realidad varias posibilidades. La primera, improvisar. Es decir, no planificar, no pensar en lo que vamos a decir y lo que salga. Esto nunca jamás, porque va a salir algo que no va a ser bueno seguro. Nunca improvisar. Tenemos otra posibilidad más interesante, que es utilizar notas. Es decir, tener unos papelitos, unas pequeñas tarjetas, que además conviene que se vea, que la audiencia vea que son unas pequeñas tarjetas, que no tenemos todo el discurso de pe a pa y le estamos leyendo, y vamos a mirarla de vez en cuando. Ahí está nuestra estructura, nuestras ideas, lo que vamos a contar, y elaboramos el discurso a partir de eso. Esta opción de utilizar notas se ha usado desde hace siglos y todavía se sigue utilizando, sobre todo por conferenciantes que no usan la pantalla, que no tienen un PowerPoint. Y es interesante y aporta credibilidad, porque la audiencia va a decir: mira, elabora un discurso a partir de unas pequeñas notas. Eso está bien. Y además se resulta en una presentación con un ritmo natural, porque bueno, tú ves las notas, te pones a hablar al ritmo que tú desees. Queda bastante natural. Otra posibilidad es leerlo al pie de la letra, o sea, sacar las hojas y empezar a leerlo. El problema de esto es que se resta credibilidad. La audiencia va a pensar: jo, no se lo ha preparado, lo tiene que leer. Y no aporta flexibilidad, porque como vamos a leer el discurso, imagínate que andas mal de tiempo y quieres acabar cuanto antes. ¿Qué haces? ¿Quitas uno de cada 3 párrafos? Tienes que decir: ¿dónde corto? ¿Esto me lo salto? Así que es una estructura, una forma de actuar bastante rígida. Pero nos da mucha precisión, porque lo hemos pensado de antemano y vamos a decir exactamente lo que queríamos decir. En algún tipo de presentación puede ser interesante el ser precisos, y se acepta perfectamente el leer un discurso. Por ejemplo, en un homenaje a un premiado, vamos a hablar de su vida, de lo que hizo, pues mejor no saltarse nada. Lo leemos, todo el mundo lo acepta y no hay ningún problema. Quizá no es buena idea leer notas o leer el discurso completo cuando estamos defendiendo un trabajo académico, porque el profesor o el tribunal va a decir: jolín, no se lo ha preparado, si lo está leyendo letra a letra, de forma literal. Nos quita mucha credibilidad, parece que no lo hemos preparado. Así que yo creo que no es una buena idea. Y nos queda la opción de memorizarlo, es decir, palabra por palabra. Esto, si nos queda natural, nos da una credibilidad terrible, porque la audiencia va a pensar: mira, qué bien habla, qué palique, ha estado hablando 2 horas sin notas, sin PowerPoint, pero es propenso al desastre, porque nos podemos quedar en blanco. Y esto nos pasa muchísimo, a mí me pasa a menudo. Cuando intento memorizar lo que quiero contar, porque digo, esto tengo que contarlo, y esto también, y esto es obligatorio, y estoy preocupado de, aunque lo haya intentado memorizar, me quedo en blanco. Y hace falta un poco de tablas para salir de esa situación. Es propenso al desastre, así que es mejor no memorizarlo. Pero hay mucha controversia, y según a quien preguntes, te va a dar una opinión diferente. De hecho, un entendido, un experto en presentaciones, Sebastián Lora, ha preguntado a los profesionales de la oratoria, de todo el mundo, a unos cuantos, y les ha dicho: ¿qué haces? ¿Memorizas tus discursos o no? ¿Qué recomiendas a los que tienen que dar una presentación? Es decir, ¿qué hacen los profesionales, los que se ganan la vida dando presentaciones? Bueno, pues hay opiniones como las siguientes. Por ejemplo, Olivia Schofield ha dicho, lo ha reconocido: sí, yo me lo aprendo de memoria. ¿Por qué? Porque la presentación es como una sinfonía. Tengo que elegir las palabras exactas, las frases perfectas, el ritmo adecuado para que quede una obra maestra. Bueno, es una posibilidad. Esa persona, ese profesional lo hace. Javier Bernat dice: en realidad a la audiencia no le importa que te quedes en blanco. Lo importante es cómo sales de ese impasse, que no se note mucho. Quedar en blanco te va a pasar, no pasa nada, pero tienes que ser capaz de salir, y eso es con la práctica. Pero nos da un consejo muy bueno, dice: es conveniente memorizar, pero no las palabras, sino las ideas. No las palabras,
el discurso exacto, sino las ideas que voy a transmitir, los mensajes, la estructura de la presentación. Por ejemplo, John Zimmer dice: yo me aprendo de memoria la introducción y la conclusión, porque son las partes fundamentales de una presentación. Ahí no se puede fallar, y me lo aprendo de memoria. Y el resto de la presentación la interiorizo. No la memorizo, la interiorizo. ¿Qué significa eso? Que la conoces, que la llevas dentro, que sabes lo que tienes que decir, que lo has pensado, pero no estás atado a unas palabras exactas que tienes que recordar de memoria cuáles eran. Él dice, por lo tanto, que conoce las palabras, pero no está atado a ellas. Una idea muy interesante. Si preguntamos a Nick Morgan, otro orador profesional, dirá: nunca memorices tu discurso. Muy pocos saben hacerlo correctamente. Vas a gastar mucho tiempo y seguramente que vas a fallar. Te vas a quedar en blanco en algún momento o te va a quedar de una forma muy artificial. Algunos expertos opinan que cuando un discurso está memorizado hay que ser muy bueno, muy profesional y tener muchas tablas y mucha experiencia para que no se note, como les pasa a los políticos, que leen los discursos, pero parece que les sale de forma natural. Y dice, recomienda, memoriza la estructura. Otra vez lo mismo, no te aprendas las palabras de memoria, apréndete la estructura, lo que vas a contar en cada momento. Incluso se puede hablar de trucos como ayuda visual para ir recordando las diferentes partes. Otro experto, que se llama Jerzy Sienstokowski, sí, yo creo que lo he pronunciado bien, opina lo siguiente. Dice que cuando eres principiante está bien memorizar, porque te obliga a pensar de antemano el discurso y a escoger las palabras. Y entonces has hecho un trabajo de planificación muy interesante. Improvisar es siempre peligroso, según este experto. Y me voy a quedar con una última opinión, que es de Andrew Dlugan, y que es la siguiente. Dice, hay que memorizar 3 cosas: la introducción, las conclusiones y los puntos claves del desarrollo. Yo creo que es el consejo que yo también transmitiría. En tu próxima presentación, invierte tiempo en memorizar el principio, el final y los puntos clave de lo que vas a hablar en mitad. ¿Por qué? El principio, porque si vas a estar nervioso, el saber de memoria las palabras, que total va a ser una frase o 2 y se aprende rápidamente, eso te ayuda muchísimo. Cuando hayan pasado unos instantes, los nervios se reducen muchísimo y sale ya todo mucho más fluido. Y entonces ya tienes más capacidad para improvisar, para recordar las palabras, para saber lo que vas a decir, para anticiparte a las frases, para saber la diapositiva que viene después. Pero el principio del todo, memorizado. Y también el final. ¿Por qué? Porque es una parte importantísima de la presentación. Ahí vas a dar la llamada a la acción, vas a repetir el mensaje, la audiencia lo va a recordar el final con más facilidad y no se puede dejar a la improvisación, hay que sabérselo de memoria. Y por supuesto, si el desarrollo tiene unas frases clave, pues tampoco se debe improvisar y hay que escoger de antemano las palabras. Así que en el fondo, memorizar o no depende de las circunstancias, incluso de la personalidad de cada uno. Y voy a terminar ya hablando o contestando una pregunta muy habitual. ¿Cuánto debe durar una presentación? ¿Cuánto tiempo hay que invertir? Bueno, muchas veces no tenemos elección. Nos viene dado y nos dicen 15 minutos. Pues ya está, eso es lo que hay que tardar. Otras veces nosotros tenemos la posibilidad de elegir ese tiempo. Y te voy a dar 2 ejemplos históricos de la cultura estadounidense de 2 discursos con una duración muy diferente. El primero es del presidente norteamericano Benjamin Harrison, que hizo un discurso inaugural en 1841 que duró 1 hora y 45 minutos. ¿Por qué me parece un ejemplo interesante? Porque este hombre se empeñó en decir el discurso tal como lo tenía escrito y tardó 1 hora y 45 minutos, a pesar de que estaba nevando de una forma increíble, hacía un frío horroroso, le dio igual y lo contó todo. Bueno, pues pilló una neumonía y murió a los pocos días. Un ejemplo de empeñarse en yo tengo que tardar esto, soy inflexible, no me adapto a las circunstancias ni al tiempo meteorológico y voy a tardar esto. Fue el discurso inaugural más largo de la historia con consecuencias catastróficas para él. Y un ejemplo contrario puede ser el discurso que dio Lincoln en el acto de homenaje en la batalla de Gettysburg, a los que habían muerto en esa batalla. Eso fue en 1863. Bueno, pues un discurso brillante que a día de hoy es memorizado por todos los niños en Estados Unidos en el colegio. Y duró 2 minutos.
2 minutos. En 2 minutos fue capaz de transmitir un mensaje muy inspirador, increíble, todavía recordado. Bueno, pues muy poca gente se acuerda de que en aquel acto de homenaje el orador principal no era Lincoln, era un político que se llamaba Edward Everett y que era conocido porque era un gran orador y dio un discurso de 2 horas antes que Lincoln y nadie se acuerda de lo que dijo. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Hay que ser capaz de sintetizar, hay que resumir, tenemos que tardar menos del tiempo disponible. Si te dicen 15 minutos, tarda 12, si te dicen 30, tarda 25. Si lo haces así, vas a demostrar capacidad de síntesis, de resumir el mensaje en poco tiempo y la audiencia lo va a agradecer. Lo va a agradecer, van a aplaudir, te van a dar las gracias. Se van a sentir contentos de que hayas tardado menos del tiempo disponible, pero siendo capaz de transmitir el mensaje en ese tiempo. Lo contrario, tardar el doble del tiempo disponible solo crea problemas. Bueno, y ya para acabar de verdad, una última idea, que es una pregunta también muy habitual. Vale, tengo este tiempo, ¿cómo lo reparto en la estructura de la presentación? La respuesta, por supuesto, es depende. Hay muchos tipos de presentaciones, diferentes estructuras, diferentes propósitos. Pero voy a transmitir una idea muy sencilla y es que haciendo la división de introducción, desarrollo, conclusiones, es muy importante que dediquemos poco tiempo al principio, menos todavía al final y dedicar el grueso del tiempo disponible al desarrollo. Al principio de la introducción hay que ir al grano, no podemos empezar a divagar, contar toda mi historia, dar las gracias 100 veces de que me han invitado a dar esa conferencia. Es mejor no enrollarse mucho y pasar al grano. Solo hay una excepción, es decir, podemos alargarnos más en la primera parte, en la introducción, si tenemos que contar a la audiencia cosas, información, datos que necesitan para seguirnos. Es decir, el background, aquello que necesitan saber para que nos entiendan. Eso es fundamental y entonces no nos tiene que importar el dedicar tiempo. Porque si pasamos rápidamente de forma acelerada al desarrollo y no damos la información necesaria, pensamos que hemos ganado tiempo y lo que hemos hecho es perderlo, porque vamos a perder a la audiencia por el camino. Y el final tiene que ser contundente, breve y terminar. Es muy habitual decir, bueno, ya voy a acabar. Y sigue y se va por peteneras y no acaba y vuelve otra vez a recordarlas. No, una cosa clara. Así que voy a seguir el ejemplo y voy a terminar. El discurso, diferentes posibilidades, tardar lo mínimo posible para transmitir el mensaje, si es menos del tiempo disponible, mejor, y a la hora de distribuir el tiempo, empezar de forma eficaz, al grano y terminar de forma contundente.